Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio virtual, Charlas Hospital del Valle. Gracias a todos por su puntualidad. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para los médicos en formación, médicos generales, que les toca trabajar en emergencia, ¿verdad? Y ese tema es trauma de tórax y su manejo inicial. Y para esto, pues tenemos aquí y contamos con la presencia de la doctora Sandra Padilla, quien es cirujano general y pues que tiene un amplio conocimiento acerca del manejo de trauma de tórax. Doctora Padilla, bienvenida. El micrófono y la cámara son suyos. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla, creo ya. ¿La vemos? Sí. Perfectamente. Ok. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todo el staff de Hospital del Valle, tanto por esta charla como por la iniciativa de continuar siempre la educación, ¿verdad? O sea, como médicos todos estamos llamados a estar continuamente actualizándonos y repasando este tipo de temas que son lastimosamente para nuestro país y en nuestro medio casi un día a día. ¿Okay? El politraumatismo, el trauma en general, se ha convertido en algo de nuestro día a día. ¿Okay? Entonces, ya sea que nos toque manejar al paciente, sobre todo en un hospital como el Hospital del Valle, o que nos toque referir a un paciente que se ve involucrado en algún tipo de incidente o de accidente y que tenga algún tipo de trauma. Específicamente en esta charla vamos a manejar el trauma de tórax como tal, que sabemos que es una parte del manejo integral del paciente politraumatizado. Entonces, vamos a dar la charla y al final vamos a poder hacer algunas preguntas. ¿Ok? Epidemiología a nivel latinoamericano, sobre todo lastimosamente a nivel de nuestro país, no tenemos este tipo de datos porque nos hacen falta mejorar en la parte de estudios propios, ¿no? Pero menciona la literatura, se reporta que una de cada 10 muertes por trauma es causada por un traumatismo de tórax. ¿Okay? ¿Qué aumenta la mortalidad? De acuerdo a la literatura, un paciente con edad avanzada, estamos hablando de pacientes mayores de 55 años, pacientes que tienen múltiples fracturas costales, es decir, entre más fracturas costales tenga un paciente con un traumatismo de tórax, más alta es su mortalidad. En cuanto al trauma, siempre tenemos que recordar que el mecanismo de la lesión va a ser muy importante para nosotros como médicos, sobre todo para sospechar el tipo de lesión que podemos tener. Y cuando hablamos de trauma en general, sobre todo en traumatismo torácico, vamos a tener dos mecanismos de trauma principales. El primero de ellos es el penetrante o abierto y el segundo va a ser el trauma contuso. En el caso del traumatismo penetrante, este tiene mayor mortalidad, ¿okay? Y es el que principalmente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, ya sea en su manejo inicial o incluso en su manejo definitivo de un 15 a un 30%, y principalmente está dado por las heridas por arma de fuego. En este caso, siempre tenemos que recordar que si estamos hablando de un trauma penetrante o un trauma abierto, es básico y esencial que recordemos la anatomía topográfica, así como ese mecanismo de lesión,
Porque si estamos hablando de una herida por arma de fuego, estamos hablando de un orificio de entrada y un orificio de salida. Y ese trayecto que hay entre el orificio de entrada y el orificio de salida me va a hacer sospechar las posibles lesiones. ¿Okay? Entonces eso es muy importante tener en el traumatismo penetrante. En cambio, en el mecanismo de trauma conocido como contuso, este se refiere que tiene una menor mortalidad, ¿okay? Y el manejo quirúrgico de este se da en menos del 10% de los pacientes. Está más relacionado a los accidentes de tráfico, o de tránsito, o accidentes viales, o incidentes viales, y esto sí va a variar, porque variar depende, por ejemplo, si fue un accidente por atropellamiento, va a depender del tipo de atropellamiento. ¿Por qué? No es lo mismo que a un peatón lo atropelle un automóvil pequeño, que una camioneta, a que lo atropelle un autobús, ¿okay? De ruta de esos amarillos, un rapidito o un camión. No es lo mismo que lo atropelle un rapidito que venía a 50 kilómetros por hora a uno que viene a 120 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces es aquí donde ese mecanismo de lesión sí es muy importante de recordarlo, y estas son las estadísticas, ¿okay? Que tenemos. En cuanto al traumatismo de tórax, lo que hablábamos de anatomía, es muy importante recordar esa caja torácica como tal. ¿Ok? Recordemos que la caja torácica va a involucrar toda esta zona que tenemos acá, y ojo que va desde la piel, ¿no? Ya sabemos que la piel es nuestro principal órgano de protección, el que tenemos afuera, y nos va cubriendo todas esas capas a nivel torácico. La caja torácica como tal incluye eso: piel, tejido celular subcutáneo, los músculos, y todos esos músculos van a ir insertados en los huesos, ¿ok? Esos huesos son los que tenemos acá principalmente, que para que recordemos un poco, siempre recordar que a esa caja torácica se le anexan las clavículas, ambas escápulas, ¿ok? Eso es parte de la caja torácica, y eso es lo que tenemos que recordar cuando hablamos de tórax. Entonces son todas esas estructuras, 12 pares de costillas, ¿ok? Lado derecho, lado izquierdo, recordar que se anclan al esternón, que es uno de los principales huesos, ¿ok? Y si nos fijamos, por debajo de todo eso van a estar todas esas estructuras que están contenidas en el tórax. ¿Cuáles van a ser principalmente estas estructuras? Obviamente ya sabemos que van a ser las dos cavidades pleurales, que van a contener los pulmones, el hilo pulmonar, y sobre todo esa cavidad central que va a ser el mediastino. ¿Okay? Entonces, ese mediastino, recordemos que se divide en superior e inferior, a su vez el inferior en anterior, medio y posterior. Entonces, esta parte de anatomía siempre es básico recordar. ¿Por qué? Un trauma directo contuso, ¿okay? Lo que hablábamos, un paciente que puede ir a un accidente vial, ¿okay? Entonces sufre un trauma contuso directo hacia esa caja torácica, dependiendo de la energía cinética, es decir, lo que hablamos. No es lo mismo ir a 50 kilómetros por hora que a 120 kilómetros por hora, que a 200 kilómetros por hora. Esperemos que no suceda eso, pero puede llegar a pasar. Y la energía, recordemos que no se elimina ni se transforma, solo se transforma. ¿Okay? Entonces se va a pasar esa energía cinética, puede al cuerpo y dañar, por ende, también todas las estructuras que están en esa caja torácica por dentro. ¿Okay? Entonces nos vamos a dar cuenta que el trauma torácico va a tener lesiones que son propias de la caja torácica per se. ¿Okay? Eso incluye piel, ya dijimos, celular subcutáneo, los músculos de la caja torácica y los huesos. Y luego van a estar las lesiones específicas de los órganos. ¿En qué va a ir a estar relacionado esto? Mecanismo de lesión. ¿Okay? Ya hablábamos que si es un trauma penetrante, que puede ser por un arma de fuego o por un arma blanca. Entonces va a depender si el arma de fuego, si es de alta velocidad, si es de baja velocidad. Recordemos que uno de alta velocidad, cuando pensamos alta velocidad, acuérdense una AK-47. Sin embargo, si la persona que me está disparando con el AK-47 está a más de 10 kilómetros de distancia, puede convertirse en un arma de baja velocidad. Y una de calibre 22, un arma pequeña, si está directamente sobre mi tórax, ¿okay? Entonces puede convertir en un arma de alta velocidad. ¿Ya? Entonces, estas diferencias hay que recordarlas. Lo otro es si es una herida por arma blanca. Entonces, cuando hablamos de arma blanca,
recordemos, muchos piensan cuchillo, machete, hachas, ¿ok? Son las que comúnmente pensamos que son armas blancas porque son las que nos ocasionan esas lesiones típicas ocasionadas por un arma blanca. Sin embargo, un paciente que está sometido a un accidente de tránsito, es decir, aquel que colisiona, aquel atropellado que habíamos mencionado, los vidrios, ¿okay?, de ese accidente, de ese carro, sobre todo si van a velocidades muy altas o muy rápidas, se pueden convertir en armas blancas, ¿ok? Y esa arma blanca ocasionarme esa lesión, ¿ya? En el tórax, etcétera, ¿ya? Si estamos hablando del cuchillo, entonces también va a depender del tipo de cuchillo, el tamaño del cuchillo, el largo del cuchillo, y en el mecanismo de lesión también va a depender de dónde estaba el agresor. Y no es lo mismo que el agresor, ¿okay?, vaya de frente directo, vaya hacia la espalda, haya hecho la lesión de forma lateral. Esto, para recordarlo, es mecanismo de lesión como tal. Ojo, si es una herida por arma blanca o una herida por arma de fuego en tórax, este paciente automáticamente lo vamos a definir como un paciente politraumatizado. Cuando hablamos de pacientes politraumatizados, ¿de qué vamos a hablar? Estamos hablando de un paciente cuyas lesiones, por los cambios fisiopatológicos que ocasiona en el cuerpo, puede morirse en esos primeros minutos. ¿Okay? Es decir, sus signos vitales pueden estar alterados y eso, su vida corre peligro. Por ende, idealmente este tipo de pacientes tienen y deben de ser manejados por un grupo de trauma, por un equipo multidisciplinario, que todos estemos actuando al mismo tiempo para agilizar, ¿ok? Agilizar el manejo que debe de ser adecuado y oportuno. Esas dos palabritas son esenciales en un paciente de trauma y sobre todo un paciente politraumatizado, ¿ok? Pero si recuerdan, cuando empezamos la charla y estamos hablando de epidemiología, habíamos mencionado que no todo paciente con trauma de tórax va a necesitar cirugía, ¿ok? La mayoría, más del 80-85%, se reporta en la literatura, se maneja de forma conservadora, es decir, no amerita o un manejo no operatorio de las lesiones. Fisiopatológicamente, esto se da porque un traumatismo de tórax, recordemos que puede lesionarme, ya hablábamos, la caja torácica o alguna lesión interna de los órganos intratorácicos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Usualmente si la mecánica respiratoria se ve alterada, que ¿cuál es la mecánica respiratoria? La respiración es básicamente inspirar y expirar, ¿ok? Entonces, si tenemos fracturas costales, ¿ok? Hablábamos que la mortalidad aumentaba entre más fracturas tengo en el trauma torácico. Entonces, si tengo una dificultad para mover esa caja torácica como tal, la respiración se vuelve superficial, ¿ok? Y eso me va a generar hipoxia, ¿ok? A su vez, esa hipoxia va a generar que el intercambio gaseoso que estoy teniendo a nivel pulmonar me genere una hipercapnia, ¿ok? Y eso, a su vez, va a hacer que ese intercambio gaseoso aumente. Recordemos que nuestro organismo, por naturaleza, funciona por oxígeno, ¿ok? Entonces, nuestro metabolismo aeróbico se convierte a un metabolismo anaeróbico. ¿Y aquí qué pasa? Empezamos a producir en ese metabolismo anaeróbico mayor acúmulo de ácido láctico, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, ese ácido láctico que se genera por ese metabolismo anaeróbico al que tenemos que entrar, porque como seres humanos siempre queremos mantener el equilibrio, ¿ok? Va a hacer que se eleve siempre el CO2, no lo podamos eliminar, eso me va a aumentar la hipercapnia, esa hipercapnia me va a aumentar mi necesidad de oxígeno, pero como mi respiración está alterada, porque la mecánica respiratoria está alterada, si tengo una lesión a nivel de la caja torácica, la hipoxia se va a mantener y eso, ese círculo vicioso es el que se maneja. Entonces, esta fisiopatología
quiero que siempre la tengamos en mente, sobre todo a la hora de que vayamos a dar el manejo y recordar qué es lo más importante en este tipo de pacientes, que lo más importante no es llamar al cirujano rápido, ¿ok? No es conseguirse el cirujano de tórax lo más rápido posible, no. Es que nosotros entendamos esto, iniciemos ese manejo adecuado y oportuno y por ende el pronóstico de nuestro paciente sea mucho mejor, ¿ok? Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a recordar lo que les había mencionado anteriormente. El paciente con una herida por arma de fuego o arma blanca en tórax se considera un paciente politraumatizado. Si el paciente tiene el mecanismo de trauma cerrado, sigue siendo un paciente con múltiples traumas y a ese paciente lo vamos a manejar con el protocolo del paciente de trauma, ¿ok? ¿Cuál es este protocolo? Es hacer una revisión primaria, que la finalidad de la revisión primaria es mantener a nuestro paciente vivo, ¿ok? Queremos mantenerlo vivo. En este momento no nos interesa saber el diagnóstico correcto, saber por qué, saber qué pasa, no. Nos interesa mantenerlo vivo. Recuerden que habíamos mencionado que el paciente politraumatizado es aquel cuya vida está en peligro, porque sus signos vitales están alterados. Entonces, en esta situación, lo que necesitamos es rapidez, ¿ok? Necesitamos reconocer cuáles van a ser esas lesiones que van a poner en peligro la vida. Reconocerlas y darles manejo inmediatamente, ¿ok? Una vez que la vida de ese paciente está a salvo, entonces ya vamos a ir viendo, vamos a estabilizar y pasaría a la siguiente etapa. Teniendo eso en consideración, entonces vamos a hacer un repaso rápido, porque este no es el enfoque de la charla, pero sí recordar que todo paciente con trauma, o sea, ya sea un traumatismo encefalocraneano, un traumatismo facial, un traumatismo cervical, traumatismo torácico, traumatismo abdominal o musculoesquelético, trauma de pelvis en general, todos los tipos de trauma los vamos a iniciar manejando de esta forma, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el politraumatizado y un paciente con múltiples traumas? Que el paciente con múltiples traumas, su vida no está en peligro en esos momentos. Entonces lo puede manejar una persona que va a hacer esto mismo, solo que se va a tardar un poco más de tiempo. En cambio, el paciente politraumatizado, como su vida está en peligro, necesitamos hacerlo con ese equipo multidisciplinario y más que ir de acuerdo es tratar de hacerlo en simultáneo. ¿Ok? Aunque eso que voy a repasar ahorita lo voy diciendo paso a paso, si está en un equipo de trauma, todos están trabajando simultáneamente y revisando lo que vamos a ver a continuación. En esta revisión primaria, recordemos que está el ABCDE, ¿okay? Ese famoso ABCDE que todos debemos de manejar, en el que la A, ¿okay? La A representa la vía aérea y el control cervical. La vía aérea, ¿qué es lo importante de la vía aérea? Si ustedes ven, mantenerla permeable. Evitar a toda costa que este mentón pegue en el pecho, ¿ok? De esa manera, si nosotros recordamos la anatomía de la vía aérea viene acá. Si este mentón cierra acá, se me cierra este ángulo a nivel de la laringe y por ende, la cantidad de oxígeno que está llegando va a ser menor. Y recordemos lo que les acabo de mencionar, fisiopatológicamente en un trauma de tórax ya tengo hipoxia. Si mi vía aérea no está permeable, igual voy a complicar el trauma de tórax. ¿Ok? Entonces vamos a ir mencionándolo de esta forma. ¿Qué voy a hacer en esta parte? ¿Y por qué es tan importante para el traumatismo de tórax? ¿Ok? La siguiente es el control cervical. Todo paciente, puede, si no conozco adecuadamente el mecanismo, tiene una lesión cervical mientras yo no demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Mantener ese cuello en una posición recta, sin movilizar, sin hacer movimientos bruscos y sobre todo, sin hiperextender, ¿ok? ¿Cuáles son las maniobras no invasivas para mantener una vía aérea permeable? Levantamiento del mentón, es decir, con 2 dedos voy a elevar el mentón a ese ángulo que tenemos en la imagen y tracción mandibular, ¿ok? Si ustedes se fijan, esta es la forma de hacer la tracción mandibular, ¿ya? ¿Qué más voy a revisar en la vía aérea? Que esta vía aérea se mantenga permeable, que no tenga cuerpos extraños, porque la obstrucción de la vía aérea sí va a ser la primera causa de muerte de un paciente. ¿Ok? Entonces tengo que evitar que esa vía aérea se obstruya.
Una vez que reviso la vía aérea, reviso igual, empiezo a hablar el Glasgow de paciente a este nivel, oxigeno a mi paciente. ¿Ok? ¿Por qué le voy a dar oxigenación? Recordemos lo que acabo de mencionar, la hipoxia. Entonces, quiero evitar que ese paciente llegue a nivel de hipoxia tan bajos. Ustedes me podrán decir, doctora, pero ¿y si satura 98, como para qué le voy a poner oxígeno? Las necesidades de oxígeno de todo paciente con trauma están aumentadas. ¿Por qué están aumentadas? Porque hay un golpe, porque hay inflamación, porque están trabajando de más, el metabolismo está aumentado, por ende mis necesidades están aumentadas. ¿Por qué saturo 98? Mecanismos compensatorios. ¿Por qué? El cuerpo siempre quiere mantener el equilibrio y la homeostasis. Por ende va a llevarse ese gasto para llegar a saturar 98, pero ¿a costa de qué? De que en un tiempo, ya para cuando sature 74, ya estoy llegando tarde. Y recordemos, el manejo debe ser adecuado y oportuno. Una vez que hice esto, pasamos a la B. Esta parte de B es la que más vamos a revisar en este tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de trauma de tórax. Entonces, la B se encarga de respiración y ventilación. Respiración y ventilación. Ya dijimos, respirar es inspirar y expirar. ¿Quién se encarga de respirar? La caja torácica. Entonces, necesito evaluar adecuadamente cómo está esa caja torácica. Por eso aquí no me voy a detener mucho porque eso es lo que se va a tratar principalmente en la charla. Y luego vamos a C. ¿Okay? Entonces, la C es circulación y control de la hemorragia. Cuando estamos hablando de circulación y control de la hemorragia, lo más importante es identificar el estado de choque. Recuerden esto, el cuerpo siempre va a querer mantener el equilibrio, la homeostasis. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, y esto se lo pregunto a mis alumnos que siempre, ya un paciente que sufrió una punción por una aguja y perdió una gota de sangre. ¿Está en estado de choque ese paciente? ¿Sí o no? Para todos aquellos que respondieron que no, la respuesta es sí. El paciente está en un estado de choque. ¿En qué estado de choque? Grado 1. ¿Por qué? Porque el estado de choque, recuerde que hay diferentes parámetros para evaluarlo. Y el primer parámetro va a ser la cantidad de sangre que se pierde. Entonces, el grado 1 es hasta 750. Entonces, todo paciente de trauma que tenga algún tipo de lesión está en grado de choque. Entonces, identificarlo y empezar a manejarlo. ¿Cómo lo voy a manejar? Dos vías periféricas, su suero, controlar el sangrado, ¿ok? Y vigilarlo. Vamos a ver que el estado de choque en trauma de tórax es muy importante. La C es el déficit neurológico, es decir, que tengo que revisar si hay alguna situación quirúrgica o neuroquirúrgica. Y en la E termino de exponer a ese paciente, la parte anterior y la parte posterior, para terminar de dar manejo. Ojo, ¿cuáles van a ser los anexos de la revisión primaria? La monitorización adecuada del paciente, ¿ok? Colocarle un monitor permanente, hacer un electrocardiograma, hacer una oximetría de pulso, ¿por qué? Para evaluar la respiración y sobre todo las ventilaciones e intercambio gaseoso. Luego, si no tengo una forma directa de hacer lo que sería esto, pues mantengo a mi paciente con una oximetría de pulso. Me ayudo de sondas orogástricas o nasogástricas, de acuerdo al caso, para quitar la posibilidad de una broncoaspiración, disminuir esa hipertensión abdominal si el paciente la tuviera, y coloco una sonda Foley. ¿Para qué? Estar cuantificando la diuresis, porque es uno de los parámetros del estado de choque. Y ojo, en la revisión primaria, como solo quiero salvar la vida del paciente, las únicas dos rayos X que voy a hacer en este momento van a ser la AP de tórax y la AP de pelvis. ¿Por qué? Las lesiones que potencialmente pueden matar a mi paciente van a ser 6. La primera va a ser la vía aérea, que ya dijimos, una obstrucción de la vía aérea, y las otras 5 son las que vamos a ver en esta charla, ¿ok? Que van a ser esas lesiones que van a poner en peligro al paciente en ese manejo inicial en la parte de tórax. Si clínicamente yo no soy capaz de demostrarlas o de encontrarlas, ¿por qué? Porque hay mucho ruido en la emergencia, porque la ambulancia, porque el estrés, porque es una situación obviamente de adrenalina, que se me puede pasar algo por alto. Entonces no se me debe de pasar por alto en las rayos X de tórax los diagnósticos que vamos a evaluar. Y la otra va a ser la pelvis. ¿Por qué? Una fractura de pelvis puede sangrarme varios litros y por ende ese paciente se me puede morir. ¿Ok? Entonces, por eso las únicas dos rayos X que se hacen en la revisión primaria son una AP de tórax y una AP de pelvis.
Si tenemos el entrenamiento y disponemos de un ultrasonido FAST, entonces se debe realizar. Porque, ojo, y esto es lo otro, ¿verdad? Esta rayos X, AP de tórax y AP de pelvis tiene que ser en la emergencia, no trasladar al paciente a la sala de rayos X. ¿Ok? Entonces, si tenemos el ultrasonido, se hace a pie de cama del paciente, es una herramienta muy útil, pero recordemos que va a ser operador dependiente. ¿Ok? A este punto de la revisión primaria, pueden decir ustedes si el paciente amerita un traslado, ¿ok? O no. Desde que el paciente va entrando, ¿cómo se los pongo? En nuestro hospital. Es un hospital privado, ya se sabe que es costoso, etcétera, etcétera. Si a este momento el paciente no va a ser hospitalizado, ¿ok? O estoy en una clínica más pequeña, es hasta este momento que traslado al paciente. Si el paciente no está estable, no lo puedo trasladar, ¿ok? Ese manejo inicial que acabamos de hablar de la revisión primaria lo tenemos que hacer todos, aun cuando yo sé que voy a trasladar al paciente, ¿ok? Es muy importante hacer ese traslado adecuadamente. Si el paciente está estable, entonces pasaríamos a la siguiente parte de la revisión del paciente con trauma, que es la revisión secundaria. ¿Esto qué es? Hacer la historia completa y detallada del paciente con trauma. Aquí sí me interesa todos los posibles diagnósticos, todo lo que el paciente pueda tener, todo lo que el paciente... No se puede pasar por alto ni la más mínima fractura, ni la más mínima lesión, nada, ¿ok? Entonces hago un examen físico completo, la historia clínica, como ya conocemos todos, la amplia, y un examen físico que va de cabeza a pies, de pies a cabeza, enfrente a atrás, y obviamente todos los estudios diagnósticos que tengo a disposición, que en nuestro hospital los tenemos, para llegar a todos los diagnósticos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en consideración, que recuerden que esto se va a hacer con todo paciente de trauma, entremos ahora sí de lleno a esas lesiones que me van a poner en peligro la vida del paciente, ¿ok? Cuando hablamos de manejo del trauma de tórax. ¿Ya? Entonces, todas estas situaciones, vamos a ver que hablábamos de la rayos X de tórax como anexo de la revisión primaria. Entonces, aquí sí quiero hacerles un recordatorio y un énfasis a todos los que estamos acá de cómo se interpreta esa rayos X de tórax. Número uno, como dijimos, tiene que ser una rayos X en AP, porque quiero valorar adecuadamente la parte ósea. ¿Okay? Revisar que esté centrada. Incluso aquí podemos ver que esta clavícula está un poquito más elevada. Eso me va a distorsionar porque ya el paciente está en esta posición. Pero evalúo entonces varios parámetros. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Y recordemos esto para todas las lesiones que vamos a ver en lo que continúa de la charla. Lo primero va a ser la vía aérea. ¿Ok? Entonces, si evalúo la vía aérea, podemos ver acá. ¿Ok? Aquí se ve la vía aérea, viene hacia acá. Y justo en esa porción puedo incluso valorar hacia dónde se bifurca la carina y ver bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. ¿Qué necesito ver? Que esa tráquea esté central, ¿okay? Que no hay algún tipo de distorsión hacia donde logro visualizar. ¿Okay? Y esta es la cámara de aire. Porque si está desviada hacia un lado o hacia otro, ya vamos a ver qué tipo de lesión es la que puedo tener. ¿Okay? La siguiente parte que voy a observar va a ser el parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces, en el parénquima pulmonar voy a evaluar que existe y lo pueda ver en toda la rayos X. ¿Ok? Entonces, en toda esta rayos X veo parénquima pulmonar. En realidad no. Esta es una rayos X que tiene, y ya lo vamos a ver más adelante, un pequeño neumo aquí. Un pequeño neumotórax apical en esta parte de aquí. Justo aquí donde están viendo mi puntero, ya lo vamos a ver más adelante, no hay parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces, sí, hay neumotórax que son muy fáciles de ver, como hay neumotórax que son un poco más difíciles de observar. ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta? Entre más rayos X nosotros revisemos, más expertos nos volvemos. ¿Ok? Entonces, tengo que evaluar eso, que vea parénquima pulmonar por todos lados, ¿ok? Eso sería lo normal. Y luego voy a ver el mediastino. ¿Ok? ¿Cuál es el mediastino? Es aquella estructura anatómica que se encuentra entre las dos cavidades pleurales. ¿Qué es lo que quiero ver del mediastino? Sobre todo que no se encuentra ensanchado. ¿Ok? Puede tener un ensanchamiento o puede tener aire. ¿Ok? Puede haber un neumomediastino.
Eso puede significar que se rompió algo de la pleura mediastinal o una lesión aerodigestiva, porque tanto la vía aérea como la vía digestiva tienen gas y eso me puede ocasionar tener acúmulo de aire en la parte del mediastino. ¿Okay? Entonces voy a revisar que no esté ensanchado, en este caso no esté ensanchado y que no tenga gas alrededor. ¿Okay? Luego voy a valorar el diafragma. ¿Okay? Recordemos que el músculo del diafragma va a ser aquel músculo que me divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Qué voy a valorar? Número uno, que los diafragmas no estén elevados, que no estén aplanados tampoco, y sobre todo que pueda seguir valorando estos dos ángulos que son los más importantes. El ángulo cardiofrénico y el costofrénico, es decir, que los pueda ver, que esos ángulos sean visibles y están, porque si están ocupados, ¿ok? Por líquido, el líquido en trauma siempre va a ser sangre hasta que no demostremos lo contrario. Y eso vamos a ver más adelante cómo lo vamos a diagnosticar o qué diagnóstico vamos a hacer. Una vez que evalúe el diafragma, entonces voy a evaluar todo el tórax óseo. ¿Qué es el tórax óseo? Ya habíamos hablado, ambas escápulas. ¿Okay? Voy a ver el contorno de todas las escápulas porque si se fractura la escápula, que es uno de los huesos más firmes, quiere decir que hubo tanta energía transmitida en ese accidente que iba a fracturarme ese hueso. Ojo, ese paciente tiene que vigilarse por lo menos por 24 horas. ¿Por qué? La energía, recuerden, no se pierde, queda en nuestro organismo. Entonces, aunque inmediatamente no encuentre lesiones, puede ser que en 6 a 8 horas, por esa energía diferida, pueda encontrar un hemo o un neumotórax. ¿Ok? Entonces, a eso se les conoce como traumas de alto impacto o de alta energía. Aquellos que me llegan a lograr fracturar tanto la escápula como la primera o el segundo arco costal y el esternón. ¿Ok? Entonces, también reviso la clavícula, ¿ok? Todo su contorno, lado derecho, lado izquierdo, y voy a revisar los 12 pares de costillas. ¿Cómo lo voy a revisar? Miren, lo voy a revisar completito, de la parte posterior hasta la parte anterior. Uno, aquí viene la segunda, aquí viene la tercera, si logran ver, aquí viene la cuarta, y no sé si ustedes logran ver, pero esta tiene fracturas también por aquí, solo que están alineadas. Aquí viene la quinta, ¿ok? Voy a ver todo su contorno, todas las costillas de un lado, miren, aquí está la otra, y la voy a seguir en todo su contorno. ¿Por qué? Porque la fractura puede estar aquí, la fractura puede estar en el ángulo que forma la costilla, o puede haber una disrupción, ¿ok? Ya sea en su unión hacia las vértebras o en su unión hacia el esternón, que recuerden que lo hace por medio de cartílagos, ¿ok? Entonces miren, voy desde acá y sigo todo el contorno de la costilla. Una vez que reviso eso, entonces puedo pasar a partes blandas, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a ver en partes blandas? Si hay gas, si hay cuerpos extraños, si hay enfisema, ¿ok? Entonces aquí lo puedo observar en la rayos X. Y por último, reviso todos los tubos y líneas que pueda tener un paciente. Por ejemplo, si a ese paciente en la revisión primaria lo tuve que intubar, entonces reviso que el tubo esté en la vía aérea, esté en la tráquea y que no esté intubado selectivamente. Si el paciente le puse un catéter central, entonces reviso que ese esté hacia la aurícula derecha, que la tenemos justo acá. Entonces que ese catéter esté bien colocado. Si tenemos un paciente con un tubo de tórax, que vamos a ver, entonces reviso que el tubo de tórax esté bien colocado, que debe ser superior, posterior y hacia apical, ¿ok? Y si tengo, por ejemplo, una sonda nasogástrica, inclusive la puedo ver aquí y se puede ver en la burbuja gástrica si la tengo presente. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a hablar de esas 5 lesiones que me van a poner la vida en peligro si estamos hablando de un trauma de tórax. Esas definitivamente son las que ustedes no deben de fallar en reconocer y dar ese manejo inmediato. ¿Por qué? Tórax inestable. Entonces, en el tórax inestable, ¿qué es lo que voy a tener fisiopatológicamente? Ya vimos, vamos a tener múltiples fracturas, 3 o más fracturas. No sé si tengo problemas aquí. Ok. Entonces, fractura de 3 o más costillas, ¿ok? En 2 o más lugares que sean continuas. ¿Ok? Entonces va a tener un doble trazo de fractura, ¿ya? En esta situación. ¿Y eso qué va a pasar? La mecánica respiratoria va a estar alterada.
sea, un paciente va a querer respirar, pero un tórax se va a elevar, el otro tórax no se va a elevar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren, el pulmón no va a ser capaz, este espacio en blanco que tengo aquí es el contenido del mediastino. Entonces, miren, este pulmón va a escapar por aquí, va a pasar por acá. Entonces va a tener un tórax patiente y esa respiración la voy a ver desde que evalúo el tórax. Recordemos que el examen físico del tórax implica inspección desde que lo veo, la palpación, la auscultación, la percusión, ¿verdad? Entonces, si a eso le agrego que tengo una fractura de la escápula, una fractura del esternón o una dislocación esternoclavicular posterior, entonces hay alto daño intratorácico. Es decir, este paciente no solo amerita un ingreso, amerita estar en cuidados intensivos. ¿Okay? Si a eso le agrego estas cosas o una contusión pulmonar, o sea, un pulmón contundido, este paciente amerita ingreso a cuidados intensivos. Su mecánica ventilatoria no va a ser capaz de tolerar las necesidades ni siquiera metabólicas básicas. ¿Ok? Entonces, fractura de 2 o 3 costillas en 2 o más lugares consecutivos o incluso una ruptura de esternón. Bien. La siguiente condición que me puede poner en peligro la vida va a ser el neumotórax a tensión. Si lo ven en esta imagen, que ya la vamos a ver allá, esto es, ¿se acuerdan que hablábamos? Miren, esta imagen, todo aquí hay parénquima pulmonar y aquí el pulmón está colapsado, completamente colapsado. Pero fisiopatológicamente, ¿qué es lo que está pasando? Se colapsa el pulmón, pero la caja torácica como tal sigue íntegra, no hay daño, ¿ok? Clínicamente, ¿cómo lo voy a ver? Es un paciente que va a tener una dificultad respiratoria grave. Ese paciente va a estar frente a ustedes que no puede respirar. Los movimientos respiratorios, cuando vemos el tórax, solo un lado pareciera que es el que se está moviendo. ¿Okay? Cuando auscultamos a ese paciente, el hemitórax afectado no va a tener ruidos pulmonares, o si los tiene, van a ser muy pequeños. Cuando hacemos la percusión al examen físico, como esto está hueco, entonces se percute una hiperresonancia, como una caja vacía, como una caja hueca. ¿Qué va a pasar acá? Se rompe, usualmente aquí es cuando hay algún daño a nivel bronquial, hay una lesión. Entonces el paciente respira, pero el aire se fuga hacia la cavidad pleural, separa la pleura parietal y la pleura visceral, y ahí se acumula el aire. Entonces cada vez que el paciente respira, acumula más aire y la tensión, porque no tienes a dónde salir, hace presión hacia el lado contralateral. Entonces, ocasionando una obstrucción. ¿Ok? Entonces, esta obstrucción va a hacer que la tráquea se desvíe hacia el lado sano y que todo el contenido del mediastino se desvíe hacia el lado sano. ¿Ok? Entonces, obviamente, si tengo colapsado esto porque hay una obstrucción extrínseca a nivel yugular, ese drenaje venoso que quiere llegar a ese corazón no va a poder hacerlo y hay una distensión yugular. El mediastino y el contenido del mediastino en la rayos X lo voy a ver desplazado y la tráquea la voy a ver desplazada. Clínicamente incluso puedo ver esa tráquea desviada hacia el lado contralateral. Una vez más, ese paciente va a estar hipotenso, va a estar frío, va a estar pálido, se les va a estar muriendo enfrente. Por eso lo tengo que sospechar. Recuerden que todo aquello que yo no sospecho no lo puedo diagnosticar y si no lo puedo diagnosticar no lo puedo manejar. Entonces, si tengo esta sospecha clínica, actúo. La rayos X no debe retrasar el drenaje de un neumotórax a tensión. ¿Cuál es el manejo inicial? La descompresión. ¿Con qué? Con una aguja o con un catéter o con lo que ustedes tengan a mano. Idealmente una 14 French, es decir, que tiene que ser, si se fijan, algún catéter que es grueso y que es largo. ¿Ok? Inicialmente se hace en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular del lado afectado, sobre todo si es un paciente pediátrico. En los adultos, en la última actualización del protocolo de ATLS y en la literatura consultada, vemos que también se puede realizar en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, es decir,
este espacio, miren, línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, este paciente masculino es más o menos a ese nivel prácticamente. Ahí coloco la aguja. ¿Qué es lo que se va a escuchar una vez que yo saque la aguja? Como que desinflan un balón. Y el paciente regresa a la vida. ¿Ok? Esa es la maniobra a hacer. ¿Cuál es el manejo definitivo de esta patología? La colocación de un tubo de tórax. Si no lo sospeché por la clínica, pero recordemos que en la revisión primaria es obligatorio realizar una rayos X de tórax, entonces lo que hablábamos, miren, todo el contenido del mediastino está tirado hacia el lado izquierdo, en este caso, la tráquea obviamente ya no está central como en la rayos X inicial que habíamos observado, y miren este pulmón completamente colapsado. Y todo esto que tengo acá es aire. Entonces, clínicamente es un neumotórax a tensión. ¿Qué vamos a hacer? Colocar un catéter, ya sea en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, idealmente quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Cuál es el manejo definitivo? Un tubo de tórax. Si no tenemos el entrenamiento y no lo sabemos colocar con médico general, entonces sí, necesito llamar al cirujano, pero para colocar ese catéter lo hace el médico general. ¿Ok? Bien, entonces esta era la otra imagen que teníamos. Una vez más, aquí vamos a ver, ¿ok? Las rayos X completamente colapsado, miren. Y acá tengo el aire acumulado. Aquí aparte puedo tener una lesión igual tórax y esto es la imagen que se observa en una tomografía. ¿Ok? La pleura está completamente separada y el pulmón está completamente colapsado. Y miren, todo el contenido del mediastino está desviado hacia el lado contra el lateral. La parte aquí también tiene una rotura diafragmática y estas son las imágenes que tenemos en esta parte de acá. Pero en esta charla no vamos a entrar en tema tan profundo. Ok. El siguiente va a ser el neumotórax abierto. En el neumotórax abierto, ¿qué es lo que vamos a visualizar? No sé qué le pasa a mi computador, es que no. Ok. Voy a tener una lesión que me comunica la parte externa, la caja torácica, con la cavidad pleural. ¿Ok? Tiene que ser un diámetro por lo menos un tercio del diámetro de la tráquea, el agujero. Entonces, ¿qué pasa? El aire ambiental entra y al mismo tiempo el aire ambiental entra, sale, se comunica. Entonces, no permite que el movimiento del diafragma sea adecuadamente y por ende el pulmón también se colapsa. Entonces, la mecánica respiratoria obviamente está afectada y al estar alterada, entonces, el paciente, su respiración y su ventilación se va a ver alterada. El paciente va a estar hipoxémico, va a estar con dificultad respiratoria, el paciente puede estar hipotenso. Entonces, ¿qué hago? Manejo inicial, hago un sello de 3 lados, ¿ok? Le pongo un parche, puede ser con un drenaje de un plástico, puede ser un suero que lo corto, la bolsa y la pego. Sello 3 de los lados y esto me va a tener un efecto de válvula. Cuando el paciente respire, la bolsa se va a sellar. Cuando el paciente expire, entonces el aire va a poder salir por acá y el pulmón sí se va a expandir, ¿ok? Haciendo el efecto como de un neumotórax simple, por decirlo así. El manejo definitivo, una toracotomía abierta con cierre de la lesión, ¿ok? Una vez más, si el médico general no está entrenado para hacer una colocación del tubo de tórax, esto lo puede hacer por mientras llega la persona que va a dar el manejo definitivo, ¿ok? El siguiente, entonces, va a ser un hemotórax masivo. ¿Qué es un hemotórax masivo? Sobre todo hay mayor mortalidad si se da más en traumas penetrantes, ¿okay? Sobre todo si son traumas penetrantes de la caja mediastinal. Clínicamente es un paciente que va a tener dificultad respiratoria, igual los movimientos respiratorios van a estar disminuidos, puede ser que solo uno de los hemotórax se levante, los ruidos aéreos van a estar disminuidos al mismo tiempo, voy a tener una matidez a la percusión y el paciente se puede presentar hipotenso o en estado de choque. ¿A qué se parece? Neumotórax a tensión, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? En la percusión, en el hemotórax masivo va a haber matidez, en el neumotórax a tensión, hiperresonancia, ¿ok? Siempre voy a tener una distensión yugular, mediastino va a estar desplazado y la tráquea puede estar desplazada. Pero ¿cuál va a ser aquí? No va a estar tan desplazado.
Entonces, ¿cuál es el truco acá? La matidez a la percusión. Una vez más, si es una situación de emergencia, si estoy en la emergencia hay mucho ruido, vinieron varios pacientes y puede ser que no lo encuentre, la rayos X no me debe atrasar el drenaje. Aquí sí, no uso la aguja. Ojo, si yo sospeché neumotórax a tensión, la clínica manda, le pongo la aguja, no voy a escuchar el pss. ¿Por qué? Porque lo que tiene es sangre. Entonces ya sospecho, ok, ¿a qué se parece? No escuché la matidez, pero entonces es un hemotórax, ¿ok? El hemotórax, para considerarse masivo, debe de ser un drenaje de 1500 inmediatamente que yo coloco el tubo de tórax, o un drenaje de 200 ml por hora en una fracción de 2 a 4 horas, ¿ok? Es un paciente que puede llegar a necesitar múltiples transfusiones y si eso pasa, hay una lesión que probablemente sea quirúrgica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? ¿Qué deben de hacer ustedes como médicos generales? Dar cristaloides, ¿ok? 1000 ml de cristaloides. Y con eso el paciente no recupera, lo que necesita son hemoderivados. Ahí inicio las transfusiones y hacer la descompresión. En este caso, la descompresión, como les digo, es válido que ustedes hagan una punción con catéter, porque clínicamente se parece mucho al neumotórax a tensión. Si no se resolvió con la colocación del catéter, recuerden, entonces un hemotórax necesita un tubo de tórax, ¿ok? Entonces, en el quinto espacio intercostal, línea media entre la línea axilar anterior y media, coloco el tubo de tórax. Si drena inmediatamente 1500, es un hemotórax masivo. Para ustedes es quirúrgico, si hay que llamar al cirujano de tórax. Mantener estable ese paciente, transfusiones, líquidos, etc. Ojo, nunca drenar esta cantidad de líquido de un solo en el tórax. Drena 200 cc, se pinza el tubo de tórax, se espera que el paciente estabilice, vuelvo a despinzar el tubo, drena otros 200 cc, lo vuelvo a pinzar, lo despinzo. Lo pinzo y lo despinzo y una vez, entonces sí, 1500. Si ustedes permiten que se drene esa cantidad de sangre del tórax, 1500 de un solo, el paciente le va a entrar en un paro, ¿ok? En la emergencia y ahí sí se les puede morir. ¿Estamos? Si esperé a las rayos X, porque por clínica no lo sospeché, no me di cuenta, entonces esto es lo que voy a observar. Miren, un pulmón completamente colapsado. En esta imagen el paciente está de pie y por eso se ve mucho más colapsado. En esta imagen el paciente está acostado. ¿Qué pasa si yo el líquido, recuerdo como un bote de agua, yo acuesto al paciente, entonces va a hacerse un nivel y por eso aquí se mira como que un poquito mejor el tórax pareciera, pero no, es que el agua cayó hacia la pared posterior y por eso aquí pareciera que se observa más. ¿Ok? La siguiente condición igual acá. Puedo observar, miren el nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Aquí hay aire, recuerden que el gas siempre se va a elevar y el líquido, porque pesa más, entonces va a ir hacia abajo. Voy a ver esta línea, que es lo que me determina un hemotórax, y arriba inclusive voy a ver el neumotórax. En este caso el paciente tiene las dos patologías. Miren, aquí está la línea donde está el líquido hacia la parte de abajo, es un hemotórax, y hacia arriba el aire, o sea que tiene un hemoneumotórax. ¿Ok? Recuerden una vez más, la rayos X debe ser portátil en el paciente en la revisión primaria, al menos que esté estable, entonces sí lo puedo llevar. ¿Cuál va a ser la otra lesión? El taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se puede dar por una lesión penetrante, por un trauma contuso que me puede romper ya sea vasos en el mediastino, ruptura del contenido en el mediastino. ¿Cuál es el contenido del mediastino? Los grandes vasos, el esófago, el pericardio, el corazón como tal. Si eso se rompe y se acumula líquido, recuerden que aquí solo hay un líquido cetrino que me permite ese movimiento, esa contracción cardíaca constante. ¿Ok? Si se acumula desde 50 ml o más de 200 ml, entonces el paciente va a empezar a presentar dificultad respiratoria. Cuando yo ausculto el tórax, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos o abolidos. Va a haber una distensión yugular porque obviamente el corazón no se puede contraer adecuadamente, por ende sus cámaras no son capaces de relajarse y permitir que se llenen adecuadamente, lo que va a ser una ingurgitación yugular. Y el paciente va a estar hipotenso y en estado de choque. El mediastino va a estar desplazado, la tráquea también va a estar desplazado. Estas dos situaciones se dan con menos frecuencia que en el neumotórax a tensión, como lo habíamos hablado anteriormente. ¿Cuándo lo puedo sospechar? Cuando tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente contuso, miren, esta colisión es un trauma directo.
Pareciera o no, pero miren este tipo de lesiones, si sé el mecanismo de lesión, lo puedo sospechar. Entonces, en este caso, miren, puede ser una lesión, como dijimos, desde rotura de la aorta, rotura de grandes vasos, rotura del pericardio, que sangre y se acumulen en el pericardio, o una lesión cardíaca como tal. ¿Ok? Hace una lesión y acumula la sangre en el pericardio. En las rayos X, en este caso, ¿cómo lo puedo sospechar? Lo que hablábamos, un ensanchamiento del mediastino. ¿Logran ver ese rayos X? Obviamente ese mediastino está ensanchado. En este caso en particular, lo que se había roto era la aorta. ¿Ok? Entonces, si miren, hasta en una rayos X somos capaces de ver una rotura de la aorta torácica secundaria a un trauma contuso torácico. Otra utilidad es ultrasonido, como mencionamos, si tienen el entrenamiento, ¿no? Entonces lo que se miren, miren, las 4 cámaras cardíacas como tales, y este es el pericardio, y este es el espacio que está lleno de sangre. ¿Qué hay que hacer? Drenar ese líquido, porque si no dreno ese líquido, ese paciente no va a ser capaz de continuar con sus contracciones y va a estar en un choque de origen cardiogénico, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo maneja el médico general? 2 vías periféricas, líquidos cristaloides, 1000, si ya necesita más de 1000 para mantenerse estable, entonces empiezo a transfundir hemoderivados. Si tienen el entrenamiento y la capacitación adecuada, se hace una pericardiocentesis, si no, obviamente ya se tiene que estar llamando al cirujano para hacer ya sea la pericardiocentesis guiada por ultrasonido o una exploración en sala de operaciones para hacer una ventana pericárdica. ¿Ok? Y la siguiente imagen, en este caso, es el mediastino ensanchado, puede ser una lesión. Y lo otro, lo que les mencionaba, recuerden, es que puede haber gas en el mediastino. Entonces, este rayos X es más que todo para recordarles que también puede haber gas a nivel del mediastino. Y así se ve un neumomediastino. ¿Ok? Miren, aquí hay gas en el mediastino y aquí hay gas en el mediastino en la parte anterior. ¿Ok? Entonces tenemos una proyección en AP y una proyección lateral para ver. Esas lesiones que vimos actualmente ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, si se fijan, detectamos la lesión, di manejo inicial y el paciente no se me va a morir si hago eso. ¿Ok? Sin embargo, un paciente con trauma puede tener lesiones simples como un neumotórax o un hemotórax simple. Como ya habíamos visto, esta fue la imagen con la que yo les presenté las rayos X de tórax. Entonces, aquí tenemos un neumotórax simple, aquella imagen que yo les dije donde se miraba, justo esa línea, si ustedes siguen las flechas, ahí está delimitado el parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces me preguntan, doctora, pero ¿a quién le pongo un tubo de tórax y a quién no le pongo un tubo de tórax? Entonces, estas son indicaciones sacadas de la literatura en la que si el neumotórax es mayor del 25%, hay que colocar un tubo de tórax. Si es un neumotórax menor del 25%, pero el paciente está sintomático, hay que colocar un tubo de tórax. Si es una herida soplante de tórax, hay que colocar un tubo de tórax. Cualquier neumotórax en un paciente que va a ser llevado a cirugía porque va a ser sometido a presión positiva, hay que colocar un tubo de tórax. Cualquier neumotórax en un paciente que está conectado a ventilador mecánico por esa presión positiva, hay que colocar un tubo de tórax, porque si no, se puede convertir en un neumotórax a tensión. Y cualquier neumotórax en un paciente que va a ser trasladado por vía aérea, porque no voy a estar pendiente y ese cambio de presión también me puede ocasionar que el paciente tenga un neumotórax a tensión. Entonces, recordando esa fisiopatología y con todo lo que hemos hablado ahorita, ese manejo inicial de todas las lesiones hay que saberlo dar. Pero si tiene fracturas costales y no tiene un neumotórax, pero lo voy a vigilar por 24 horas, tiene un hemotórax, pero el paciente sigue estando estable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mejorar para evitar eso? El manejo de todo paciente con una lesión, un trauma de tórax, ocupa oxígeno. Una oxigenación al 100%, es decir, tengo que estar evaluando esos gases arteriales para mantener una oxigenación al 100%, para evitar una acidosis o una alcalosis respiratoria. Obviamente el paciente cada vez que respira y tiene una fractura tiene dolor, entonces tengo que manejar una adecuada analgesia, ¿ok? Y lo otro es el manejo inmediato de cada una de las lesiones. Se ocupa un tubo de tórax, se ocupa la toracotomía, se ocupa llamar al cirujano, etcétera, pero sí, por favor, analgesia, oxígeno, ¿ok?
y cuidar el pleurovac. ¿Okay? Ese es el manejo que ustedes deben de recordar, no deben olvidar cuando estamos hablando de un paciente. Y siempre, siempre recordar que todo paciente que tiene un trauma de tórax o que tiene un politraumatismo, hay que dar el manejo adecuado antitetánico. ¿Ok? Todo paciente que tenga la vacuna o que tenga completo su carnet de vacunación para el tétano, pero para hacer eso tiene que andar su carnet de vacunación, entonces podemos ponerle 0.5 ml intramuscular al refuerzo de las vacunas que ya previamente nos mostró, la cobertura antibiótica adecuada, dependiendo de las lesiones, dependiendo de qué tan sucio no esté la herida, y limpieza adecuada de las heridas. A los pacientes que no sabemos si están inmunizados o no sabemos si tienen completo su carnet de vacunación para el tétano, entonces además de lo que ya les mencioné, hay que agregar 500 unidades intramusculares en adultos y 250 en menores de 15 años. En ese momento, repetir una dosis a la 4ª semana posterior al accidente y a los 6 meses posterior a esa dosis en el momento del accidente. Tenemos hasta 72 horas una vez ocurrido el trauma para poder aplicar este manejo. Quedo por acá. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.